cómo podría ser una, un mundo hispano unido. O sea, ¿qué pasaría si España, Paraguay, bueno, todos los países hispanos se unieran? Podría ser una super megapotencia más grande que China, que Estados Unidos o que Rusia. Y luego, antes de esto, me gustaría preguntarte sobre los inicios de la hispanidad, sobre los momentos de mayor esplendor de España y del Imperio Español, y sobre por qué cayó el Imperio Español, que ya lo has explicado un poco, ¿no? Sí, Y allí, si quieres, me encantaría que pudieses hablarnos, por ejemplo, de, no sé, pues de episodios sobre Blas de Lezo. Y luego, si quieres, también, pues, grandes episodios. Luego también, pues Paraguay y jesuitas, que decías, ¿no? Que ahí, pues, era un tema que nos perjudicó. Entonces, bueno, trátalo son como muchas quieras. cosas. Sí, Lo voy a pero intentar resumir. con ganas de escuchar y aprender. A ver, el término hispanidad nace en el siglo XX prácticamente, Ujú. con gente como Zacarías de Vizcarra, Ramiro de Maeztu. De hecho, el primer día de la hispanidad no se celebra en España, se celebra en Argentina por iniciativa del presidente radical de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen. Y que, por cierto, era krausista, o sea, estaba influido por la masonería. Y aún así decide celebrar el Día de la Hispanidad. Se erige un monumento a Isabel la Católica y a Colón en Buenos Aires, que ahora ha quedado un poco relegado a nivel arquitectónico, pero yo lo he visto y es imponente, está cerca del puerto. Ujú. Y ya es cuando surge la idea de hispanidad, que es muy criticada en ciertos ambientes latinoamericanistas, y Latinoamérica es un término que surge por iniciativa francesa, colonial francesa, para convertirse ellos en el nuevo hegemón dentro del mundo hispanoamericano, de la América española, incluso influyendo en poetas, literatos hispanoamericanos que viven en Francia, que se les paga para trabajar para Francia, Napoleón III, y impulsar el término Latinoamérica o América Latina desechando el Hispanoamérica o el Iberoamérica, que a pesar de que cae el imperio francés de Napoleón III en la guerra contra Prusia, pues sin embargo el término luego sigue teniendo pujanza porque desde Estados Unidos lo retoman. ¿Por qué? Porque es un término que cumple una doble función. Por un lado, pues sigue mostrando una unidad cultural, pero al mismo tiempo borra la base de esa unidad cultural. A mí me han acusado de que yo soy un fomentador de la leyenda negra de los pueblos originarios. Bueno, primero, los pueblos originarios no existen. Todo el mundo es originario de un lugar. Los pueblos precolombinos que llegan a América, prehispánicos, vienen de Asia Central, eso está bastante estudiado. Seguramente hayan tenido migraciones de otros lugares en muchos momentos anteriores a 1492, y también se han mezclado entre ellos. Y aparte que esos pueblos tampoco son exactamente igual a cuando llegaron físicamente al continente americano que cuando llegan los españoles en 1492. Es decir, tienen también su evolución. De hecho, no es lo mismo Teotihuacán que los mexicas, que ni siquiera son originarios de lo que luego se llamó Mesoamérica, sino que vienen de lo que hoy sería Estados Unidos, un poco del norte. También ellos llegan allí por migraciones y hacen una invasión. Digo también porque yo no niego que España hiciera una invasión, pero una invasión en sí no es algo malo. Ujú. O sea, cuando los soviéticos invaden Alemania y los aliados invaden Alemania, es para liberar al mundo del nazismo. Eso no es malo, es una invasión, sí, es una invasión, es lo que hay. O sea, deberíamos hablar de invasión, de evangelización, de conquista o de descubrimiento. De las dos, de todo. De todo. Descubrimiento también porque sí, llegaron los vikingos antes, pero no dejaron nada. 4 maderas y no se sabe nada más. Todo descubrimiento implica en ciencia dos contextos: contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Cuando llegan los vikingos hay un contexto de descubrimiento, pero no hay un contexto de justificación donde se diga eso es un continente nuevo no cartografiado. Cuando llegan los españoles sí hay un contexto de descubrimiento, que es en el cual se mueve Colón, aunque él se dice que murió sin saber que había llegado a un continente nuevo. Cuando Colón zarpa con las tres embarcaciones, lo hace para llegar a Asia y pactar con China, Mongolia, etcétera, el tomar a los turcos, a los otomanos, a los musulmanes por la espalda. Es decir, de alguna manera el viaje de Colón es una continuación de la reconquista contra el Islam. Pero al encontrarse en ese nuevo continente no cartografiado, pues ¿qué pasa? Que Colón no sabe qué ocurre y tiene que llegar a Américo Vespucio. Por cierto, sí, tanto Colón como Américo Vespucio tienen origen en lo que se llama Italia, pero se naturalizan españoles. Ujú. Es decir, que su nacionalidad era española.
Lo digo porque ahora hay mucho rollo con asociar la idea de nación a la idea de la genética, pero lo que importa es la naturalización, es decir, lo que se llama el DNI. Lo digo porque hay mucha gente que dice, es que hay que echar a los inmigrantes de España porque no son españoles. Yo, a ver, de jure y de facto son españoles porque su DNI es español. Si quieres modificar las reglas jurídicas para obtener la nacionalidad, propónlo, pero de facto son españoles con todos los derechos. Pues tanto Colón como Américo Vespucio eran españoles. Y Américo Vespucio, cuando navega por las costas de Sudamérica, se da cuenta de que eso no es Asia. Es otro continente, él lo llama Mundus ¿Y Novus. por qué? ¿Qué le hizo pensar que era otro continente? Pues porque por la forma de las tierras que descubría, no estaban cartografiadas. La cartografía era una disciplina muy avanzada desde hace muchísimo tiempo y no existían mapas. Todos los que se han dicho que mapas que cartografiaban América antes son anacrónicos, es decir, no, realmente son posteriores y se han hecho pasar por anteriores. Pero Américo Vespucio se da cuenta de que es un continente nuevo. Y de ahí, en honor a él, Martín Balsemüller, que era un cartógrafo germánico, pues hace un mapa donde aparece el nuevo continente y lo llama América, en honor a Américo Vespucio. Y por eso lleva el nombre América al continente. Y ese es el contexto de justificación científica. Es el contexto de justificación científica el que demuestra que es España la que descubre América. ¿A quién la descubre? Al mundo viejo, a África, a Asia y a Europa, que es donde se desarrolla la cartografía y donde se conoce hasta ese momento todos los rincones cartografiados habidos y por haber, salvo la Antártida y Oceanía y Australia, que llegarían tiempo después. Y además, para certificar que eso es un continente nuevo, pues se ve que hay pueblos que no se habían conocido previamente. Las incursiones españolas al interior y el asentamiento requiere también conocimiento antropológico y geográfico y demográfico de esos pueblos, pero al mismo tiempo se ve que hay un océano más allá. Eso se da cuenta Núñez de Balboa cuando descubre el Pacífico, atravesando Panamá, lo que hoy es Panamá. Y de ahí la segunda parte del contexto de justificación, que es el viaje capitaneado por Magallanes, portugués también naturalizado español, con lo cual murió siendo español porque murió en Filipinas, que en un primer momento es también para retomar el camino cortado por Colón, que iba a negociar el ataque con los otomanos, contra los musulmanes, pero eso no se lleva a cabo porque se encuentra un continente nuevo, y lo de Magallanes tampoco se lleva a cabo porque es asesinado por los hombres de Lapu-Lapu en lo que hoy es Filipinas, aunque al final consigue España hacerse con las Filipinas. Y es Juan Sebastián Elcano el que decide, porque ya se sabía desde la Edad Media que la Tierra era esférica, es decir, bueno, desde Eratóstenes se sabía que la Tierra era esférica, lo único que el diámetro del ecuador de la Tierra, pues había diferencias en su medición. Colón partió de una medición mucho menor que la de Eratóstenes, el partió de Marino de Tiro, pero es Elcano el que toma la decisión de no vamos a volver hacia América, vamos a ir hacia Poniente, hacia Occidente, y vamos a regresar a España, tratando de evitar embarcaciones portuguesas, porque ya estaba en funcionamiento el Tratado de Tordesillas y todavía no se había dado la unión. Tendrían que pasar un poco más de 50 años para darse, poco menos, perdón. Y ahí es Elcano el que demuestra de facto la esfericidad de la Tierra. Y al demostrar la esfericidad de la Tierra, también cierra la cartografía y la geografía del planeta, y se demuestra que efectivamente nuestro planeta, la Tierra, es un planeta esférico, y el continente que se ha descubierto está en medio de Europa y África y Asia, y la Asia Oriental y China. Y eso es un momento fascinante de la historia, porque además, con el descubrimiento de América, se inicia lo que luego se ha llamado realmente el siglo de oro español, que es mucho más amplio. O sea, es todo el Renacimiento y todo el Barroco. Es en el Renacimiento y en el Barroco cuando ocurren la gran explosión civilizatoria del mundo hispano. Es cuando la modernidad alternativa está a punto de triunfar en todo el mundo. Contestada por las reformas protestantes, contra las cuales lucha la contrarreforma y a través de la cual se construye la orden de los jesuitas, y contestada también por el Imperio Otomano, que es derrotado en Lepanto, sin embargo, y luego derrotado posteriormente pues, en Europa Central, en Viena, etc. Y esos jesuitas que surgen en el Renacimiento y en el Barroco, en el siglo de oro español, que es un siglo de oro no solo de la pintura y de las culturas, que es lo que te suelen vender en primaria,
en historia de España. No, es que es un tiempo de plenitud científica, botánica, cartográfica, filosófica, espectacular. Y no solo en la península ibérica. O sea, la Escuela de Salamanca, por ejemplo, tiene ramificaciones por todo el continente americano. Y van a América grandes eruditos, grandes teólogos, grandes filósofos, grandes científicos. El descubrimiento del tornaviaje lo hace España. Los antecedentes de la teoría de la evolución y la teoría de la gravedad la tienen científicos españoles católicos, teólogos y monjes y sacerdotes. La Iglesia Católica ha dado grandes científicos, y particularmente la Iglesia Católica española. El caso es que eso además supone una contestación doble al mundo, a la modernidad que luego se impone, que es la capitalista anglosajona, anglo-germánica, diría yo. Y es que, mientras que, por ejemplo, el calvinismo busca en base a la predestinación, un mundo austero, incluso a nivel arquitectónico, eso influye mucho. Luego, después, en el siglo XX y en el siglo XIX, en los cambios en la arquitectura, donde la ornamentación excesiva, lo rococó, lo churrigueresco, se evade, no hay más que ver. Bueno, por aquí, por Sant Cugat, se ve, es decir, cómo son los pisos funcionales a la gente. No tienen apenas ornamentación, decoración. ¿Qué hace el mundo católico? ¿Qué hace el mundo? Se vuelve más complejo, se vuelve barroco. Y el barroco en el mundo católico es una continuación del Renacimiento también. Llegan los claroscuros, llega la alegría de vivir, llega bueno, sí, somos pecadores, pero la vida continúa, nos confesamos y seguimos pecando porque somos débiles de carne y no todo el mundo tiene la capacidad de la fortaleza que Spinoza decía que había que tener. Y al mismo tiempo, pues, las características de la vida de los sujetos se plasman en las artes, se plasman en la literatura, se plasman en el teatro, se plasma en la pintura, y todo eso llega a todos los rincones del mundo hispano. A todos. Ese es el momento de nuestro mayor esplendor. Y eso se empieza a venir a pique. Yo creo que el momento clave es la pérdida de Portugal. Con la pérdida de Portugal se pierde el Índico, y con la pérdida de Portugal se pierde, pues, lo que realmente fue la finalización de la Reconquista. Porque la Reconquista, a mi juicio, y esto es una idea de Marcelo Gullo y la hago mía, no acaba con la toma de Granada. Acaba en 1580 con la unificación con Portugal. Es el momento cuando las fronteras más o menos parecidas a las de los visigodos se vuelven a recuperar. Ya toda la península ibérica es hispánica. Que los portugueses son hispanos, son iberófonos. Pero, bueno, pues a veces se les olvida. Y a veces a nosotros también se nos olvida porque miramos mucho a París. Y luego viene el otro punto de inflexión, que es la llegada de los Borbones. Nosotros estamos en mi canal de YouTube dedicando unos vídeos a los Borbones. Empezamos con uno explicando cómo llegan los Borbones al poder en España, pura dialéctica de clases de estados y de imperios, una conspiración política tremenda. Incluso se podría decir que fue un término actual, una revolución de colores. Y ahora estamos trabajando en un vídeo sobre Felipe V. Y vamos a explicar cómo Felipe V destruyó la economía española y particularmente la castellana, de tal manera que no se ha podido recuperar hasta ahora. Si te ha gustado este corto, tienes la entrevista completa en pantalla y en nuestro canal. Muchísimas gracias.